constituyentes tras una jornada de 14 horas que inició este domingo. Hernández se impuso con el 42,98% contra el 41,39% de Salvador Nasralla, candidato de la alianza opositora contra la dictadura, con el 99,89% del global de las actas electorales procesadas para la fórmula presidencial, quien con anticipación dijo que no aceptaba el resultado porque se ha hecho fraude. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, dio por concluido el escrutinio especial de manera simbólica a las 5 horas locales, cuando restaban 20 actas electorales que aparecieron en el cómputo final de 18.128. Esa es la información más detallada, última, que se genera desde Euronews, doña Laura, sobre este tema. Y ya tenemos acá como invitado a José Manuel Núñez, quien es politólogo de la Universidad Nacional. También tendremos vía Skype a Derek Martínez, y él es líder social de Honduras, y también a Ángel Bustillo, líder social de Honduras. Iniciamos con don Derek Martínez, doña Laura, que él es... le damos los buenos días a José Manuel, un gusto tenerte aquí en la revista Costa Rica Noticias. Vamos a establecer primero contacto con Derek Martínez. Derek Martínez, buenos días. Derek, ¿cuál es el ambiente? Ya se da por ganadora Juan Orlando Hernández en Honduras. Buenos días, Laura, un gusto saludarte desde Honduras. Un placer para mí estar conversando con ustedes sobre la situación que está pasando en el país. Efectivamente, hace unos instantes ya se está por declarar no un ganador, sino el término, ya finalizado el escrutinio, de acuerdo a la solicitud que habían hecho los partidos para tener claro el resultado final. Entonces, ¿no se está todavía declarando a Juan Orlando Hernández el ganador? Porque esa es la información que se está generando, por lo menos a nivel internacional, por parte de Euronews, que dice que ya ganó las elecciones y con un 42,98 frente a un 41,39 de Salvador Nasralla. Laura, ese es el término ya del escrutinio normal o especial que se hizo. No todavía se está declarando a un presidente, porque en mi país el Tribunal Supremo Electoral, después del conteo, pasa a lo que son los reclamos o las impugnaciones, para que los candidatos que no estén conformes con algunos resultados puedan de esa manera hacer el reclamo ante el tribunal y esperar respuesta. Eso se hace 10 días, en un término de 10 días después de las elecciones. En este momento, en Honduras terminó el escrutinio, faltan los 10 días para la cuestión de las impugnaciones, y luego, después de un mes, son 30 días más o menos, para que se haga una declaración final, y en ese momento pues sabremos quién es el ganador de las elecciones en Honduras. Recordar también, Laura, que la alianza de Salvador Nasralla aún está solicitando el conteo de un poco más de 5.000 actas para tener más claro el resultado de las elecciones. ¿Cuál es el ambiente entonces, Derek, en este momento, Derek Martínez, en su país? En este momento, Laura, las cosas están relativamente tranquilas. Ayer la alianza anunció un paro nacional. Todo el mundo está un poco tenso porque no sabemos qué puede ocurrir dentro de cualquier momento. Sin embargo, hasta ahorita el país está relativamente bajo calma. Derek Martínez, y en el caso de las manifestaciones, los saboteos a comercios que quemaron buses, eso es lo que llega pues desde los medios internacionales acá hasta nuestro país. Ya eso no ha habido ninguna otra posición por parte de los opositores, que han estado muy fuertemente en las calles, y también de Salvador Nasralla, que como dice usted, pues estas 5.000 papeletas es lo que él está cuestionando. ¿Cuál es ese proceso para que él pueda oponerse a lo que ya se ve como una ventaja de Juan Orlando Hernández? Bien, en las calles ahorita, después de que se levantaron, se suspendieron algunas garantías constitucionales, la calma vino un poco al país. Sí se dieron algunos saqueos en las protestas. No puedo culpar a la alianza, tampoco puedo culpar a un bando. Simple y sencillamente se dieron los hechos de acuerdo a cómo estaba el ambiente de tenso en el país. Ahora Salvador Nasralla tiene que hacer el proceso que corresponde de acuerdo a ley, Laura,
y solicitar de esa manera que el tribunal le permita a él la impugnación y que se haga el conteo de las actas que hacen falta y luego esperar el resultado. La ventaja que tiene Juan Orlando sobre Narrala es de 1.56, 59 creo yo, que es también relativamente bajo. Estamos hablando de casi 52,000 votos. Las elecciones fueron totalmente reñidas, por eso el tribunal debe esperar hasta último momento para declarar un ganador. Pero todavía están en toque de queda, Derek Martínez. Sí, definitivamente, eso no se puede negar. Hay toque de queda en el país desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana son 12 horas. Perfecto. Es en las horas nocturnas para evitar, supongo yo, más disturbios. Bien, muchas gracias a Derek Martínez, quien nos informa desde Honduras. Él es representante de una de las organizaciones sociales de allá y nos ponía al tanto de lo que está aconteciendo y el ambiente que hay en Honduras en este momento. Y nos acompaña el académico José Manuel Núñez de la Universidad Nacional. ¿Cuál es el balance que haces sobre lo que está aconteciendo en Honduras y del cual estamos recibiendo tanta información? Sí. Bueno, buenos días, Laura. Buenos días. Vamos a ver. En Honduras lo que se está dando es el rompimiento de un estado de status quo que por más de 100 años se consolidó a partir de un bipartidismo muy consolidado. El Partido Liberal, que surge a finales del siglo XIX como un partido antieclesiástico, y el Partido Nacional más conservador, que era proeclesiástico. Esas contradicciones que se empiezan a generar en Honduras hacia 1890 y demás, lo heredamos durante todo el siglo XX con algunas características especiales. El Partido Nacional, que es el que representa a Juan Orlando Hernández, que hoy se está religiendo el conservador, principio, entonces, es el Partido Conservador, proeclesiástico al principio del siglo XX, luego se hace un partido en función de los intereses del ejército y de lo que el ejército hondureño representa, que mucho es una caja de resonancia de los intereses de los Estados Unidos, haciendo, digamos, el ejército hondureño proclive a cumplir con las políticas de seguridad de Estado de los Estados Unidos. En eso juega un rol fundamental en la primera mitad del siglo XX, Tiburcio Carías, que es como el ícono del Partido Nacional, del Partido Conservador en ese periodo. Los liberales en esa época juegan una posición más centrista, más progresistas, más cercano a lo que podríamos denominar una socialdemocracia del signo hacia esa época del año. Tendríamos que recordar que ya en la segunda mitad del siglo XX se endurecen las posiciones de la seguridad nacional en los Estados Unidos y se instauran en América Latina, y Honduras no es la excepción, regímenes dictatoriales mandados por el ejército, regímenes represivos en función de acabar con cualquier tipo de foco de resistencia social, resistencia ciudadana. En Honduras es particularmente fuerte este proceso y si hacemos un repaso en la historia, hubo, digamos, movimientos fuertes de guerrilla en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, pero los cinchoneros en Honduras prácticamente no tuvieron mucha vigencia porque precisamente el ejército hondureño fue un ejército sumamente represivo. Con toda la dinámica de transición a estados de derecho, a estados democráticos de derecho, en Honduras se instaura una nueva constitución en 1981 y a partir de esa constitución en 1981 sucesivamente se reparten el poder de una u otra forma el Partido Liberal y el Partido Nacional, el Partido Conservador, pero el Partido Liberal alcanza a partir de la dictadura militar una característica diferente. Ya no es un partido propiamente socialdemócrata, sino que es un partido de centro derecha. Digamos, el Partido Nacional es más derecha y el Partido Liberal es más centro derecha. Abandona un poco las tesis progresistas que mantuvo antes de la dictadura militar, de esos 20 años de dictadura militar, para empezar a tener una posición un poco más de centro derecha. Ganan los liberales el gobierno en el 81, en el 85 con Roberto Suazo y con Ascona de Hoyo, que es el que participa en todo el proceso de pacificación
Centroamérica. En el 89 gana Rafael Calleja, que es del Partido Nacional. Para el 93 y 97 vuelven a ganar los liberales con Carlos Roberto Reina y con Flores Fucasé. En el 2001 gana el Partido Nacional con Maduro, y en el 2005 gana el liberal con Manuel Zelaya. Y esto es importante, porque Manuel Zelaya, al ganar el poder en el 2005-2006, que entra ellos, cambio de poderes en enero del 2006, intenta promover una modificación a la Constitución política que le permita la reelección. La Constitución política del 81 impide la reelección. Entonces él trata de instaurar un proceso mediante el cual se permita la reelección presidencial. Ese pulso es el que hace que se le procese, entre comillas, a Manuel Zelaya y se le retire la condición de presidente de la República. Esa condición, digamos, de fracción significativa dentro del Partido Liberal genera que en el año 2009 las elecciones, ya estando Manuel Zelaya fuera del poder, las elecciones las gane el Partido Nacional con Porfirio Lobo, Manuel Zelaya regresa a Honduras antes de las elecciones del 2013, funda un partido que se llama Libre y rompe básicamente el bipartidismo, porque aunque en el 2013 gana de nuevo el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, el Partido Libre saca una votación muy significativa. Pero además, Nasrallah participa también en esas elecciones del 2013 con un partido que se llama PAC, Partido Anticorrupción, y alcanza una votación importante de cerca del 15% de los votos. Entonces podríamos decir que para las elecciones del 2013 Honduras se parte en 4 fracciones importantes. El Partido Nacional, que gana, el Partido Liberal, que queda con una votación bastante baja con relación a su votación histórica, el Partido Libre de Manuel Zelaya, que postulaba a la esposa, y el partido de Nasrallah, que se llama PAC, que queda en el 4º puesto de esa elección con alrededor de un 15%. Entonces, la realidad en Honduras es que se atomiza la participación política. Juan Orlando Hernández establece dentro de sus prioridades una defensa de la ciudadanía a partir de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Aquí debemos de entender también que en Honduras es muy fuerte 2 elementos. Por un lado, el narcotráfico a gran escala, que ahorita lo voy a atender, y por otro lado, las maras y la violencia ciudadana a partir de pandillas de este tipo. 2 de las ciudades más violentas del mundo, que son San Pedro Sula, Tegucigalpa, están allí. Claro, y con una altísima tasa de homicidios, o sea que 15 de cada 100.000. Era más alta con el gobierno de Juan Orlando Hernández, se disminuyó, pero a contrapelo de una condición de represión, que habría que analizar según las características de cada país. Pero tendríamos que decir que hay 2 elementos. El narcotráfico a gran escala tocó muy fuertemente sectores de oligarquía financiera hondureña que estaban ligados directamente al Partido Liberal, cuando digamos, un capital de la familia Rosenthal de San Pedro Sula, que tenían un banco, creo que es el Continental, fueron encarcelados 2 o 3 de ellos, Gianni Rosenthal, que todavía está apresado, por el blanqueo de dinero. Entonces ahí hay una condición que golpeó directamente la imagen del Partido Liberal, y eso fue hace unos 2 o 3 años, en esta condición se viene al proceso electoral del que estamos teniendo, del 2017, pero sucede un evento importante. Se presenta una acción de inconstitucionalidad, nada que ver con lo que pasó en Costa Rica, ¿verdad? Se presenta una acción de inconstitucionalidad para eliminar la prohibición constitucional de reelección simultánea, que se da aparejado a un momento en el cual se hace la reelección de los magistrados
en Honduras. Y esa reelección de los magistrados en Honduras, que en principio tiene un cariz muy participativo, porque participa el Colegio de Abogados, participan las universidades que dan derecho, participan organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles, pero también participa el gobierno y en última instancia quien elige es el Congreso. Con una relación de fuerzas en el Congreso muy consolidada por parte del Partido Nacional y algunos aliados políticos en esa dirección, se elige magistrados más afines a, digamos, a una continuidad de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, siendo que hará cuestión de un año tal vez se declara inconstitucional la prohibición de poderse reelegir sucesivamente, y el Partido Nacional, Partido Conservador, postula a Juan Orlando Hernández. Frente a esto, la reacción que se da es que libre de Manuel Zelaya y Salvador Nasrallah logran hacer una coalición. No obstante, Salvador Nasrallah pierde el control de su partido, el PAC, que participa en las elecciones con otra cobra candidata. Fuerza a partir de 2013. Correcto, pero él pierde, digamos, el control de ese partido. Y entonces, ¿quiénes se unen en esta coalición? Que es la coalición contra la dictadura, así se denomina. Se llama la alianza. Sí, correcto, así se llama, une básicamente a el Partido Libre de Zelaya y al PINU, que es un partido que participó en elecciones desde la democracia, desde el 81, desde el reingreso a los procesos electorales, el Partido de Innovación y Unidad, que representaba básicamente la izquierda democrática dentro de los procesos hondureños. El candidato sempiterno de ese partido, Valladares, tenía que ver con la defensoría de los habitantes, tenía que ver con esa serie de reivindicaciones en la Honduras de los 80s y los 90s. Este grupo presenta su plataforma electoral y el resultado que tenemos es, digamos que en este momento, de una victoria en urnas, entre comillas, de Hernández, del Partido Nacional, pero con muchas dudas. Aquí tendríamos que recordar que la democracia es procedimientos ciertos, resultados inciertos, y en Honduras pareciera que hay dudas en cuanto a los procedimientos, y tenemos todo esto que se ha dado, ¿verdad? La reacción, porque en el peor de los casos, para la oposición a Juan Orlando Hernández, en el peor de los casos tiene el 60% del país en contra, porque tendríamos que recordar que el Partido Liberal, que presentó una candidatura aparte con Luis Zelaya, un académico de la Universidad Autónoma de Tegucigalpa, alcanzó alrededor del 15% de los votos, y había otra serie de partidos más progresistas que alcanzaron alrededor de un 4 o 5% de los votos. O sea, nos permite entender entonces, Helen, que Nasrallah es precisamente de una agrupación política, que surge en el 2013, que no pertenece a los dos partidos tradicionales, pero estás diciendo que a pesar de, que inicialmente era el que había ganado en el conteo de hace siete días, ahora se dice que es Juan Orlando, es decir, pero decís que Juan Orlando en este momento, aparte de que tiene a Nasrallah en contra, tiene otra agrupación que serían los conservadores. No, los liberales. Los liberales, perdón. Correcto. Los liberales, perdón, sí, porque él es de los conservadores. Que sería un 60% de oposición en total la que tiene Juan Orlando, correcto, pero tiene el control. Es decir, hoy por hoy tiene el ejército. Sí, o sea, está Y clarísimo. ahí hay una base militar de Estados Unidos muy importante. Correcto, en o sea, Honduras. está Por clarísimo. eso será que Estados Unidos no ha dicho nada. Sí, ok, vamos a ver. Básicamente el ejército ya el martes o miércoles de esta semana que pasó dijo que estaban comprometidos a respetar los resultados electorales en el momento en el que Nasrallah estaba arriba, ¿verdad? Pero pareciera que todo iba en una dinámica de lo que estamos teniendo ahora, en donde, vamos a ver, la reacción que puede haber, aquí hay otros elementos que juegan que ahorita vamos a considerar, la reacción que tiene de los sectores democráticos hondureños es, bueno, hay dudas en cuanto a los resultados porque hay aspectos que creemos que pueden haberse manipulado, creemos
vamos a ver, desde afuera, visto desde afuera, podría ser probable. Honduras es un país muy vasto. La organización política con la que va Nasrallah, que es el Partido Libre y el Partido Pino, podrían no tener la estructura electoral que les permitiera el control de todas las mesas. Ese control de mesas las tiene el ejército está directamente ligado al Partido Nacional, no de ahora, sino históricamente, a partir de toda la estrategia de seguridad nacional que se estableció en el siglo XX. Entonces, todo este tipo de condiciones llevan a que haya dudas. Bueno, esas dudas habría que aclararlas, y finalmente son aclaradas y ganó Juan Orlando Hernández. Sí, lo que es real es que Honduras tiene en este momento casi un 60% de electores que le votaron en contra al Partido Nacional, a Juan Hernández. ¿Y qué va a pasar con las delegaciones que hay allí de Naciones? Yo creo que ya tenemos que irnos Naciones Unidas y también la que hay de la Unión Europea. Es decir, no va a pasar nada, no hay ninguna voz que llame a verificar ese sistema que se cayó el domingo por bueno, varias horas, las ¿verdad? interrupciones, esos cambios. No habrá ninguna voz que pueda surgir a partir de, porque ya Honduras está fuera de la OEA. Sí, ok, bueno, básicamente desde mi perspectiva, la contradicción, si hay demasiadas dudas, porque ojo, las dudas estamos hablando de casi la tercera parte de las juntas electorales y la diferencia de votos son de 50,000 votos, o sea, estamos hablando de 3, 4, 5 votos por cada una de las urnas y eso ya le hace a uno la diferencia. Me parece que habiendo vicios que puedan estar comprobados, la única posibilidad que yo vería de una transición democrática que respete el Estado de Derecho en Honduras es una repetición del proceso electoral, o sea, son demasiadas las dudas. Ahora bien, aquí tendríamos que decir que hay otros elementos que están jugando. Como ya hemos dicho, el tema del ejército, tenemos que hablar de las maras. Las maras son un grupo de poder económico y militar que no se puede negar, y en todo este tema de los saqueos en las ciudades importantes, que no se incluyó Tegucigalpa, en las ciudades importantes que hubo también la semana pasada, se ve la mano larga de las maras, ¿verdad? Grupos que están en función de la desestabilización, de la violencia por la violencia, y que tienen su caldo de cultivo en este tipo de circunstancias. Me parece que igual, para una perspectiva de estabilización y de consolidación institucional de un Estado social de derecho, Honduras debería haber una cooperación internacional hacia Honduras en función de reconocer a los maras o el papel que juegan los maras en este proceso de desestabilización. Uf, qué difícil, qué complejo. Un país con el 70% de la población pobre. Sí. Ese es el caldo cultivo de muchas de esas maras. Totalmente. Es decir, el escenario de que se repitan las elecciones es muy lejano, José Manuel, ni tampoco sanciones de la Unión Europea. Sí, ok, vamos a ver. Si aquí tendría que entrar Honduras en una condición de convivencia para los próximos 4 años, porque el proceso se podría purificar 4 años después con un nuevo proceso electoral con nuevos actores. Lo real es, si en este momento no hay un borrón y cuenta nueva con un nuevo proceso electoral, que es lo que pide Nasrallah, que es lo que pide el Partido Liberal con Luis Zelaya, o sea, con el candidato, que es lo que están pidiendo las otras fuerzas políticas, salvo el Partido Nacional. A mí lo que me entra en sospecha es, si yo no quiero repetir que se juegue, es porque sé que el asunto se me complicó, y es que lo sé que lo tengo complicado porque ya en este momento ese 6-4, 6 en contra del Partido Nacional, 4 a favor del Partido Nacional, creo que hoy puede ser 7-3, puede ser 8-2, o sea, porque la gente que pudo haberse movilizado en un momento determinado reacciona frente al insulto de la consecuencia de violación de los procesos democráticos. Muy bien. Gracias, José Manuel Núñez, por esta exposición. Vamos a una pausa tan clara, nos puso en perspectiva el tema de Honduras. Vamos a una pausa y ya venimos.